nominal. La escala nominal es una etiqueta. Es una etiqueta. El número en sí mismo no significa nada más que la pertenencia a cierto grupo. La más famosa de las escalas nominales, ¿cuál será? La más utilizada de las escalas nominales. Nombres. ¿Cuál? Nombres. No, una todavía más genérica. El género, ¿verdad? El género. El género es una escala nominal porque le asignamos 1 a hombre y 0 a mujer. Le asignamos 1 a hombre y 0 a mujer. ¿Qué significa el 1? Nada más que perteneces al grupo de hombres. ¿Qué significa el 0? ¿Qué significa al grupo de mujeres? Pero en sí mismo el número no significa nada. Aquí las mujeres podrían decir, oye, ¿por qué nos pusiste el 0? ¿Cómo es posible? Eres un misógino que en estos tiempos. Bueno, está bien. De cambio, ¿verdad? Como 1 hombre, 2 mujeres. Pero el número sigue sin significar nada. Simplemente 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1. Entonces, ¿qué es lo que me permite hacer la escala nominal? Solamente 2 cosas: contar y sacar porcentajes. Entonces, en este salón hay 4 mujeres y habemos 4 hombres. Y en este salón el 50% son mujeres y el 50% somos hombres. O sea, la escala nominal tiene esa característica. No es tan trivial, uno diría, bueno, pues, pero también cuando asignamos, por ejemplo, en algo educativo, preparatoria de procedencia, y entonces yo pongo pues, el Instituto Lux, el Instituto Mailén, el Casal, etc. Está haciendo una escala nominal, pero sí me va a permitir hacer ciertas mediciones como clasificaciones o cruzar variables con respecto a alumnos esto es esta es mía, esta yo la inventé. En un proceso de admisión, cuando yo fui burócrata, ¿verdad? En un proceso de admisión a todos los que entraban, les medíamos, a ver si me acuerdo, yo hice el modelito y ya no me acuerdo, pero bueno, este era seguro, este era probable, este era dudoso, y este era, bueno, pues voy a ponerle malo, pero no era malo. Y aquí poníamos las preparatorias de procedencia. Y de acuerdo a ciertas medidas promedio de la preparatoria, el examen 2, que era el que presentaban, varias mediciones que sacábamos, podíamos determinar si el alumno era seguro que iba a terminar su carrera profesional, o si era probable, o si era dudoso, o si era... No era malo, era otra medida, pero no me acuerdo qué habían utilizado. Y entonces podíamos hacer un modelito donde podíamos predecir cuál iba a ser el resultado del alumno si lo dejábamos entrar así nada más. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Pues encontrar los preparatorios que andaban por aquí, y entonces a estos pues se les metía un programa de acompañamiento y una serie de cosas que se les hacían, porque si no, a priori ya sabías que esos no iban a tener éxito. Y en cambio otras preparatorias, que la mayoría estaban aquí, pues prácticamente los podías dejar solo porque ya estaban infiltrados. Entonces teníamos ese modelo. Entonces les digo, pero esta era totalmente nominal, no era otra métrica más que decir la preparatoria 1, la preparatoria 2, estos sí ya se sacaban a partir de otras medidas. Bueno, entonces la nominal es eso, es una etiqueta, ¿verdad? Donde nada más estamos asignando un número, pero el número no tiene significado. La ordinal importa solo el orden. Importa solo el orden. Este es interesante porque entre el primero y el segundo y el tercero no hay distancia. O sea, la distancia no nos interesa, simplemente es la clasificación. O sea, estamos clasificando.
Seguramente nos ha tocado que nos hagan una encuesta en alguna parte donde nos dicen, oye, de los siguientes cereales, ponen orden de preferencias, ¿cuál quieres? ¿Cómo los prefieres? Pon tu orden de preferencia. Entonces digo, mira, yo prefiero al gallo, y luego a las azucaritas, y luego a los Choco Crispies. Bueno, entonces, esa es una variable ordinal porque yo no voy a medir como tal, prefiero 7.8 veces más los cornflakes que las azucaritas y 4.6 veces más las azucaritas que los Choco Crispies. No, lo único que puedo decir es que si a mí me dan a elegir, prefiero del gallo, el cornflakes, y luego las azucaritas y luego los Choco Crispies, pero no es un asunto de que haya uno u otro que lo pueda medir con una métrica precisa. O sea, lo que estoy viendo ahí son preferencias. Las preferencias tienen que ver con el placer o la satisfacción que me da eso, ¿verdad? Es utilidad finalmente. Si yo les digo que prefieren una casa, un Mercedes o un iPhone, pues es de esperar que la mayoría va a decir prefiero la casa, luego el Mercedes y luego el iPhone. Pero no es una regla, ¿verdad? Alguien puede decir yo prefiero el iPhone, luego el Mercedes y al final la casa. Y entonces ustedes los ven viviendo en casas a lo mejor, o rentando casa, pero traen un Mercedes y traen el iPhone de última generación. O sea, su escala de preferencias es diferente. Y eso es lo bonito, que los seres humanos, cada uno de nosotros tiene diferentes preferencias, ¿no? Dicen las madres que darían todo por sus hijos. Bueno, sí, ¿verdad? Sí, está muy fuerte, iba yo a decir, pero pues a lo mejor no. En una circunstancia en que está mi vida en riesgo y está mi hijo aquí, pues el instinto a lo mejor te lleva a preferir tu vida y luego la de tu hijo. Pero borremos eso de la edición, eso no lo decimos, ¿verdad? Ahora, hay una escala falsa ordinal que se ha constituido a partir de que históricamente se veía que había algunas preguntas que era difícil que la gente contestara con la verdad. Hay algunos, los que son muy dogmáticos, que dicen que eso no es ordinal. Dicen, no, eso no es ordinal, eso es un invento que tú estás haciendo. Pero sí se considera en general ordinal porque se vio que la edad, el peso y los ingresos eran variables que la gente no está muy dispuesta a contestar. Generalmente uno tiende a mentir en esas preguntas. Entonces, ¿qué se inventó? Estos intervalos, que esa no es de intervalo todavía, nos dicen, pues tú tienes de 17 a 19, y tú pues de 20 a 23, y tú de 40 a 45, ¿no? O sea, porque esas la gente entendía, ¿no? Entonces, sobre todo los españoles dicen que estas sí son escalas ordinales, pero los dogmáticos dicen que no, que las ordinales son estas, es ordenar preferencias. En realidad sí, o sea, la ordinal pura, por así llamarlo, es ordenar preferencias. Pero a veces estas no caerían en otra clasificación porque yo a este le estoy diciendo que es la opción 1, esta es la opción 2 y esta es la opción 3. Y sí estoy ordenando, ¿verdad? O sea, estoy diciendo, entre este y este pues no hay una distancia, simplemente perteneces al grupo de los viejos. Bueno, exageré, ¿verdad? No, digamos, de los chavorrucos, aquí son jóvenes, perteneces a un grupo y ordenas en qué grupo perteneces. Entonces, y son muy utilizadas, estas sí son muy utilizadas, entonces, y puedes hacer muchos análisis a partir de la conversión de estos números, pero no olvidando que en el trasfondo el 3 no es 3, el 3 está perteneciendo a cierto grupo, ¿verdad? A cierta referencia. Intervalo, pues sí es más claro, ¿verdad? Ahí la distancia sí importa. Escala de intervalo. La distancia importa.
pero el cociente no tiene sentido. O sea, ahí decir de 1 a 2 y de 2 a 3 sí es la misma distancia. Un ejemplo de esto es la temperatura. La temperatura. Bueno, otra cosa que se dice, no existe un cero natural. En la temperatura lo vemos, ¿verdad? O sea, hay Fahrenheit y Celsius y cada uno tiene sus características, pero si yo digo que estaba a 20 grados y pasé a 21 grados, pues sí hay un grado de diferencia, y esta distancia es igual a decir que pasé a 22 grados, o sea, esta distancia es la misma medida. Lo que ya no tiene sentido es decir, por ejemplo, si yo divido 20 grados entre 10 grados, pues esto me daría 2. Y ahí lo que dicen no significa que 20 grados sea el doble de calor o de frío que 10 grados. Uno diría, no, sí, pues está haciendo el doble de calor. No, en la medida, en la métrica no, porque si esto es Celsius es una cosa, pero si es Fahrenheit, pues ya es otra cosa. Entonces no es que sea el doble de calor, o sea, el cociente no tiene significado, la distancia sí, pero el cociente no tiene sentido. Es como la evaluación de los profesores, ¿verdad? Moral eso. Bueno, y bueno, la escala de razón, que todos ustedes saben que es una razón. Sí, ¿verdad? Todos saben que es una razón. ¿Qué es una razón? Una proporción. Una división. Una relación. Una división. No. Ustedes son muy sofisticados, muy fancies. Una razón es una división. La escala de razón, esa sí es la que incluye un cero. Y alguien dice es la escala natural de vida. O sea, cuando a mí me dicen tú tienes 0 pesos en la cuenta, tú tienes 0 pesos. Si alguien me dice, mira, yo tengo 100 pesos y tú tienes 50 pesos, yo tengo el doble de dinero que tú tienes, sí es cierto. Bueno, esta es alguien dice, es la escala que Dios nos dio. Bueno, Dios no tiene que ver en esto, pero sí es una escala muy utilizada. Pero es que depende de lo que estemos estudiando, ¿verdad? O sea, muchas veces yo voy a definir escalas de este tipo porque son más útiles. Lo importante es para qué me va a servir. Y luego después de estas escalas surgen todas las, que la escala de Likert, que la diferencial semántico, que todas esas escalas particulares que yo utilizo para determinadas consideraciones. La escala de evaluación inclusive, ¿verdad? Que entran en esto, ¿no? Esta es una escala, la intervalo es una escala de Likert finalmente, que sí la distancia es válida, pero hacer cocientes con la escala de Likert no es válido, técnicamente hablando es incorrecto, las suposiciones que puedo ir a hacer son incorrectas. Sin embargo, mucha gente hace cocientes con eso, y hasta hace mediciones y promedios y mediciones estándar. Entonces se corren ciertos riesgos, aunque sí se pueden sacar ciertas inferencias. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Nada? Está fácil, y va a estar más fácil ya y más divertido ya cuando pues, lo apliquemos, ¿no? Con números. Bueno, variables. Trabajamos con dos variables fundamentales que son discretas y continuas. Para los que saben de esto, pues las discretas son las de contar y las continuas son las de medir. Los más especialistas dicen, no, y las discretas pues es 1, 2, 3, 4, 5 y las continuas 2.8, 3.6, 4.5. Decíamos que teníamos las estocásticas y las reales.
o probabilísticas y determinísticas. Esto parte de lo que ustedes estudiaron en secundaria, ¿verdad? Que nos decía, mira, y es igual a f de x, ¿verdad? Entonces, lo que pase con x va a afectar directamente a y, va a quedar ahí, va a afectar. Eso ya queda claro. Si yo digo que y es igual a 2x y entonces x toma el valor de 1, y es igual a 2. Eso no hay problema, eso es determinístico. En cambio lo probabilístico pues ya era, me decían, no, pues y es una función, y se distribuye normalmente con media 3 y desviación estándar 2.8. O sea, ya no era tan exacto. Entonces decía, pues a veces y va a tener 3.5, a veces va a tener 3.7, a veces va a ser menos 1.6, o sea, ya va a ir tomando diferentes valores dependiendo de las circunstancias. Afortunadamente, alguien hace muchos años, porque esto, también para los que se acuerdan, pues esto viene de hacer este cálculo. Alguien se puso a hacer todas las integrales hace poco más de 100 años y se puso a hacer todas las integrales y sacó unas tablas que en la prepa nos enseñaron y que eran las tablas de Z, las tablas de T, las tablas de G, todas las tablas esas, ¿verdad? Entonces alguien dijo, pues yo como tengo tiempo libre, digo hace 120 años no había muchas cosas que hacer, la gente se divertía solo yendo a misa y populando, entonces pues, dijo alguien, voy a empezar a integrar, y sacó todo, sacó sus tablas. Hasta la fecha pues tienen derechos reservados a esas tablas, ¿verdad? Pero ustedes, gracias a Dios y a Bill Gates, pues ya le meten al Excel y dicen, dame el valor tal, ¿verdad? Porque también era una lata buscar en las tablas. Bueno, ustedes están muy chicos, pero yo hasta logaritmos sacaba unas tablas de logaritmos que había que sacar la característica y la mantisa, entonces todo era muy rudimentario. Un día salieron unas cosas así que se llamaban calculadoras, ¿no? Hasta las prohibían, diciendo es que no vas a pensar con las calculadoras. Y las prohibían en los exámenes de matemáticas. Y luego, no, pues ahora ya con el teléfono le hacen así, hasta Excel meten en el teléfono. Entonces nosotros lo que nos interesa pues no es hacer el integral, ¿verdad? No es esto. O sea, lo que nos interesa es cuáles serían los valores que tomaría la variable probabilística en determinadas circunstancias. Eso lo vamos a ver. Y las determinísticas son más fáciles. Hay cosas que van a pasar. Porque así es. Eso es hasta... Ahora, también una pregunta. En la vida, ¿qué será así determinístico? Que tengamos total seguridad que va a pasar, total certidumbre que va a pasar. La muerte. ¿Pero cuándo? Eso no sabemos, ¿verdad? Decían que lo único seguro era que íbamos a pagar impuestos y que nos íbamos a morir. Pero ni aún ni cuando yo agarrara una pistola y me la pusiera aquí y le disparara, estaría seguro que me iba a morir. Podría no morir, ¿verdad? Si se quieren suicidar, mejor póngasela en la boca. Es más seguro que se mueran, pero tampoco es seguro que se mueran. Digo, si están pensando en hacerlo, no me culpen si lo hacen, es su decisión. Y también si se van a suicidar, córtense las venas así, no así, porque sí que utilizan. Aquí yo tengo varias marcas, yo de que... No. En realidad es mucho más común en la vida pues esto, ¿verdad? No sabemos lo que va a pasar, vivimos en un mundo donde estamos siempre, ahorita salimos, nos pueden chocar, o sea, todo es, realmente vivimos más una vida probabilística que de otra forma. El tipo de variable conducirá al tipo de dato a analizar. Luego, nos vamos por errores de medición. Hemos dicho que vamos a medir, pero no somos perfectos, sí cometemos errores y tenemos errores de medición. Tenemos un error sistemático,
Es el error que se comete en la medición por no contar con los medios adecuados. Otra forma de pensar el error sistemático, ¿cuál sería? Porque ya la palabra nos dice, estamos cometiendo el error siempre. Aquí nos dice, no contamos con los medios adecuados, entonces estamos cometiendo el error siempre. Pero un error sistemático también, ¿cómo le llamarían ustedes? Por ejemplo, si ustedes son radiólogos y continuamente tienen pacientes con los que se están equivocando en el diagnóstico de ciertas pruebas, ya están cometiendo un error sistemático. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el aparato o no está funcionando bien, o el analista no tiene la experiencia para analizar. Podría ser cualquiera de los dos. En cualquiera de los casos, el error sistemático, en palabras comunes, ¿cómo lo llamarían? En palabras de la vida diaria. Error habitual. Pero algo más fuerte. Ceguera. Estupidez. Negligencia. Estupidez ya fue muy fuerte, pero es negligencia. Porque, vaya, el error sistemático te pasa una vez, te pasa otra vez, pero ya 4 veces que te pasa, entonces tú ya debes, oye, o la máquina no está funcionando bien, o la persona no está haciendo bien el análisis, o hay algo. Estupidez es fuerte, pero es negligencia. Lo que en realidad sí también va a pasar es que, y este es el que nosotros vamos a trabajar, es el error aleatorio, ¿verdad? Este sí. Y este pues es aquel error debido a situaciones no controlables o únicas en el momento de la medición. Hay cosas, el levantamiento de encuestas, por ejemplo, no es lo mismo levantar encuestas a las 9 de la mañana, a las 12 del día o a las 5 de la tarde. Simplemente por las condiciones del horario puede haber un error aleatorio. Si se tratara de la misma persona, ¿cuándo es más probable que levante la encuesta de mejor manera? ¿A las 9, a las 12 o a las 5? A las 12. A las 9 está en la famosa curva de aprendizaje, como que no ha hecho encuestas, está aprendiendo. Para las 12 ya trae un ritmo de que ya domina bien, pero a las 5 ya viene el proceso natural de cansancio, y entonces también hay que tener cuidado con eso. Acuérdense que tenemos datos primarios y secundarios también, ¿verdad? O sea, los datos secundarios pues, son bases de datos, ahí pues se supone que son más precisos, pero en los datos primarios siempre hay que tener cuidado con las horas y con las personas con las que se va a contar para levantar. Bueno, recordando la prepa, les repito, esto es necesario porque es un lenguaje, es un vocabulario que vamos a utilizar y aparentemente estamos hablando en obviedad, pero más vale que no lo dejemos así. Las medidas de tendencia central. Tenemos 3. Tenemos la media aritmética, aunque hay media geométrica, media ponderada, media armónica, pero utilizamos más la media aritmética, la mediana y la moda. La media aritmética es la que más se utiliza porque tiene muchas propiedades. La principal propiedad de la media aritmética es que es el único valor, la única medida de tendencia central que es insesgada. A diferencia de la mediana o la moda, sí se pueden cargar a uno u otro lado. Acuérdense que la moda es el que más se repite y la mediana justo el que está en el centro, pero ese centro podría cargarse a un lado u otro. La media geométrica, la armónica y la también podrían ser sesgadas. Entonces la media aritmética tiene primero esa propiedad que es insesgada. Y una de las cosas que buscamos aquí es que no haya sesgo, o sea, que no haya un sesgo por medición. En la vida sabemos que todos tenemos ciertas preferencias, ciertos sesgos por algunas cosas. Luego a veces uno se enamora del proyecto, ¿verdad? Uno quiere que salga lo que uno dice a priori, pues tiene que salir, entonces la fuerza tiene que salir y me enamoro del proyecto, pero la media no me miente. La media no me miente, es insesgada. Yo puedo estar sesgado, pero no. Pero lo segundo y quizá más importante es que es el valor esperado. En un grupo, en una muestra suficientemente grande, porque aquí entran siempre esos terrenos, ¿no? ¿Cuándo una muestra es suficientemente grande? Bueno, por el teorema de Chebyshev y el teorema de límite central dice que más de 30 es una muestra suficientemente grande. Que menos de 30, pues ya es una muestra pequeña, y que en el 30 da igual.
¿verdad? O sea, esto nos dice el teorema de Chebyshev, definición central, que nos enseñan ahí en la prepa. Todos les digo, esto no lo enseñan en la prepa, pero en la prepa uno está pensando en otras cosas, ¿no? Uno no está pensando en esas cosas en la prepa. Entonces, nos dice eso. Después vemos que en realidad, pues va a depender del margen de error, del nivel de significancia y de otras cosas, el tamaño de la muestra. Y que además, pues sí, mientras más grande sea la muestra, pues más confiable es, pero que se inventó toda una rama de estadística para las muestras pequeñas, ¿verdad? O sea, toda una serie que dijeron, oye, pues si yo quiero, por ejemplo, muestrar 70 empresas del Clavo Guanajuato y cuando a lo mejor nada más me reciben 6 u 8 o 10, pues ¿qué voy a hacer? Bueno, puedo hacer un estudio cualitativo a lo mejor, y a lo mejor me conviene más por el tamaño de la muestra, pero si quiero una muestra tendría que irme a eso. Y entonces dice, si la muestra es suficientemente grande, el siguiente elemento va a tener el valor esperado. Es decir, si aquí fuéramos 30 y se saca el promedio de edad, y el promedio de edad es 28, el n más un elemento se esperaría que tuviera 28 años, ¿verdad? Ese es el valor esperado. Después, el valor esperado se utiliza en muchísimas ramas, en la ingeniería, en las finanzas, en todo eso. Los famosos axiomas de von Neumann y Morgenstern sobre el valor esperado, de que dice, bueno, el valor esperado de la utilidad es igual a la utilidad del valor esperado, y entonces ya está en equilibrio la utilidad y cosas así, ¿verdad? Entonces la media es un valor que vamos a utilizar mucho, y en todos lados está ahí está la media. Ahora, están las medidas de dispersión. La más usada pues es la desviación estándar, que ustedes saben que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la variancia. Ahora, ahorita que dije variancia, algunos se bajaron así la cabeza y dijeron, vamos, el profe es medio naco, no sabe decir varianza. Tampoco se vayan a pelear con la gente. El término correcto es variancia, pero como los españoles no podían decir variancia porque se les dificultaba, y los españoles empezaron a traducir los libros del inglés al español, entonces se empezó a aceptar el uso de varianza, con Z, varianza, porque ellos no pueden decir variancia. Para nosotros es muy fácil, ¿no? La variancia, no tenemos problema. Ahora, con el paso de los años, ¿qué fue ocurriendo? Que como la literatura, pues luego eran copias de los libros, se fue adoptando el término varianza. Hoy ya se aceptan los dos términos. El término original es variancia, y tampoco se peleen con la gente si dice variancia. Que nos vamos allá ellos, ¿no? Pues, no, ya se acepta variancia. Es como otro, ¿no? Hay gente que dice intervalo. Nosotros sabemos que si fuera intervalo, debería ser aquí, que es intervalo, pero hay gente que dice intervalo y se enoja mucho. Dice, oye, es que es intervalo, se enojan, pero se ponen violentos, o sea, realmente violentos, duros. Tampoco se peleen, déjenos vivir ellos así, no vale la pena, ya hay muchos problemas en la vida, pero son intervalos. Así también está, aquí se nos puse varianza, después se aparece varianza, no, varianza, pero a nosotros nos cuesta trabajo decir varianza, entonces es varianza. Pero la más utilizada es la desviación estándar. Ahorita vamos a ver en qué sentido. También, esto tiene que ver, y lo vamos a ver la próxima semana, que decíamos hace rato que los estadísticos estiman a los parámetros, es decir, las medidas de la muestra estiman a las medidas de la población. Yo podría hacer una estimación puntual, o sea, yo podría decir, si el promedio de la muestra es que la gente aquí en la universidad gana 85,000 pesos mensuales, o sea, yo tomo una muestra y veo que son 85,000 pesos el promedio de ingresos, entonces yo digo, todos los trabajadores de la universidad ganan 85,000 pesos mensuales. Pero eso es muy arriesgado, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo la dispersión? Que no puedo asegurar que el promedio sea ese, pero sí puedo decir que el promedio de ingresos pues está entre 12,000 y 120,000, ¿no? O sea, me da cierta dispersión. Ahora, evidentemente, mientras más grande sea la dispersión, pues más inexacto es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Más inexacto es el dato que estoy obteniendo.
una cosa que vamos a ver también más adelante es que generalmente en esto se utiliza el 95% de confianza. Y alguien dice, oye, ¿por qué no utilizas el 99% de confianza si sí lo puedes hacer? ¿O por qué no? 99% de confianza me va a decir, por ejemplo, el promedio de edad de los mexicanos al 99% de confianza está entre 3 meses y 100 años. Yo al 99% de confianza te aseguro eso. Y estoy bien, porque el promedio de edad de los mexicanos está entre 3 meses y 100 años. Pero el rango, la amplitud es tan grande que no me sirve de mucho. En cambio, si le bajo a 95, me va a decir que el promedio de edad, pues a lo mejor anda entre 26 a 40 años. Ya es algo mucho más razonable para sacar conclusiones. Ahora, ¿qué pasa con el 90? Que me lo reduce mucho. Dice, el promedio va a estar entre 62 a 65. Y ya también me lo reduce mucho. Entonces, esto ha sido a través de repetición. Ahora sí que empíricamente y heurísticamente, repitiendo muchas veces, se encontró que el 95 es el valor más adecuado, aunque a veces uno a conveniencia puede moverlo, ¿verdad? A veces uno dice, mira, no me da 95, pero me da 92, pues ya llegamos a 92. A veces no me da hasta 91, pues déjalo a 91. Lo que sí es que nunca lo bajen de 90, ¿verdad? Ya bajarlo de 90 ya es otra cosa. Eso lo vamos a ver sobre todo precisamente en heteroselasticidad. Cuando veamos heteroselasticidad, a veces nos pasa que tenemos que decidir sobre 95, 94, 93, 92. El tema de heteroselasticidad. Bueno, algo de probabilidad muy rápida, es básica para la estadística diferencial. Se basa en la ocurrencia de eventos. Después eso se vuelve continuo. Pero nos dice que una probabilidad, la probabilidad de la ocurrencia de un evento, otra vez, tomando este grupo como más. ¿Cuál es la probabilidad que en el salón de al lado la persona que encontremos pues sea mujer? Pues yo veo que aquí tenemos 4 mujeres, ya casi 3. Y 2, 4, 6, y somos 7 personas. Entonces la probabilidad es 4 séptimos. Eventos favorables, 4, entre eventos totales, 7. Una definición muy sencilla. Entonces la probabilidad es como 50 y tantos %. Saludos. Como ya seguramente saben, pero para recordar, es un valor entre 0 y 1 y normalmente lo expresamos con un porcentaje de 0% a 100%. Ya casi terminamos con eso.